¿Te has preguntado qué es ser madre en el contexto de la modernidad? Maternidades en desigualdad. En este espacio hablaremos de los retos laborales, sociales, educativos y todo lo que tienes que saber sobre las maternidades modernas. Maternidades en desigualdad. CIMAC Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo programa de Maternidades en Desigualdad. En esta ocasión, pues tenemos a una invitada de lujo, la doctora Gloria Ángeles Domínguez Aguirre. En este cuarto programa abordaremos un tema educativo de gran relevancia que son las otras maternidades, maternidades alternativas. Recuerda el número en cabina 5535084761 y síguenos en redes sociales, encuéntranos en X y Facebook como CIMAC Noticias y también búscanos en nuestras páginas web y Facebook como Educaconciencia. Bueno, pues el día de hoy tenemos una gran invitada que nos va a hablar de un tema súper importante que son las adopciones en México. Para dar un poquito de contexto en este tema, pues vamos a ver un poquito las estadísticas de adopciones en México y al menos hasta 2022 se concretaron 72 adopciones según datos del DIF. Ajá. Entre el 2014 y el 2022, el Sistema Nacional DIF recibió 542 solicitudes de adopción, de las cuales solo 119 concluyeron. Entonces, estas cifras pues ya nos hablan un poquito del contexto mexicano en términos de adopción. Y bueno, pues platícanos, Gloria. Mucho gusto, gracias por estar aquí. Vemos bueno, permíteme presentarte, ¿no? La doctora Gloria es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Anáhuac Mayab y tiene una maestría en terapia familiar y de pareja por la Universidad de Anáhuac Mayab, convención honorífica, licenciada en psicología por la Universidad Veracruzana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNI con su reconocimiento como candidata. También cuenta con un perfil deseable PROMEP desde 2012 y forma parte del Sistema Estatal de Investigadores desde el 2013. Es docente en la DAX de UJAT en Tabasco desde 2005 y practica la atención clínica particular desde 2003 bajo un enfoque de terapia sistémica, psicotraumatología y atención a las familias adoptivas. Pues un gusto tenerte aquí, Glo. Platícanos un poquito de lo que has vivido en términos de este tema de adopciones. Hola, Nayeli, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada y muy gustosa de compartir que es uno de los temas que me apasionan mucho, y del que me parece que se puede hablar muchísimo, ¿no? Creo que, bueno, es como hay tanta información para compartir acerca de la adopción que, bueno, quiero empezar con compartir, pues, a mí me parece que la adopción necesita ser más visibilizada de lo que está haciendo. Ahorita, por fortuna, hemos visto un cambio bastante importante en cuanto a la difusión que se le ha dado a la adopción desde hace algunos años. Mira, a mí me gusta explicarlo mucho de esta forma. Vamos a imaginarnos que en la mano tenemos un puñito de frijolitos, ¿no? Y lo aventamos con mucha fuerza. En el lugar a donde estemos, los frijolitos se van a dispersar y algunos van a quedar visibles y otros van a quedar en algún rinconcito que a lo mejor hasta dentro de años que alguien barra a conciencia esta habitación, va a seguir saliendo frijolitos. A mí me parece que así son las familias adoptivas. Hay algunas que están visibles, que han reconocido desde siempre, vamos, que en las comunidades, en sus familias, en la sociedad, en las escuelas, en los ámbitos escolares, se conoce que son familias adoptivas, pero hay algunas que no, como esos frijolitos que quedan en el rinconcito. Ahora, afortunadamente, en momentos contemporáneos, digamos, ya hay menos frijolitos en los rinconcitos. Es decir, los propios procesos legales que establece la institución que rige los procesos adoptivos en nuestro país, que es el DIF, ya hace que sean, digamos, como más estructuradas, más dinámicas al mismo tiempo, y que esto implique mayor visibilidad, porque justamente de las cosas que más importan en el momento de iniciar un proceso adoptivo es desmitificar lo que es la adopción. Entonces, aquellas familias adoptivas de antes que estaban en lo clandestino, que lo que se decía para explicar es que me regalaron un niño, ¿no? Es que yo lo crié,
o la señora fulanita creció un hijo, pero no es suyo. Era una de las formas en las que se refería a la adopción, que no era técnicamente adopción, por supuesto, porque la palabra adopción implica un proceso legal sobre todo. Entonces, más bien cuando son al margen de la ley, pues no podemos hablar de adopción en sí, ¿no? No hay como una palabra definida. Por ejemplo, en Argentina se habla mucho de las apropiaciones que se hicieron en la época de la dictadura y demás, ¿no? Pero en nuestro país no hay como una palabra en sí para definirlo, pero no podemos decir que no es una adopción legal, aunque pareciera también como que es contraproducente la palabra adopción legal, que es como redundante porque para hacer una adopción tiene necesariamente que ser legal. Pero al mismo tiempo que se da un proceso legal, también se debe dar un proceso psicológico, que me parece que es mucho lo que nos va a ocupar aquí, ¿no? Aparte, otra cosa importante que hay que hablar acerca de esto, ¿no? A la adopción no se llega por casualidad. Para llegar a la adopción tenemos que contar con un deseo genuino de maternar y de paternar, sobre todo porque hay que hacer muchos procesos, porque lo legal nos establece que haya procesos, que es diferente a la maternidad biológica, que de pronto, pues bueno, pues no está en el plan y ya pegó el chicle y pues hay que apechugarle y tomar decisiones con respecto a eso, ¿no? En el caso de las familias adoptivas, de la maternidad y la paternidad adoptiva, corresponde sobre todo a un deseo, que también por supuesto puede viciarse un poco en términos de dónde viene el deseo, ¿no? Si es un deseo o si es, digamos, como una mera respuesta a lo que se supone que debiéramos de hacer, como este famoso dicho de nacer, crecer, reproducirse, morir. No sé, como que, bueno, ya tengo cierta edad, ya estoy casada, ya mi mamá, mi familia me dice que pues para cuando los hijos, que ellos quieren ser abuelos y demás, y como, bueno, no sé, también como de pronto el quién me va a cuidar cuando yo sea viejita, y todo eso, ¿no? Que de pronto nos pone como los pasos a seguir en lo que implica, y si la maternidad no llega biológica, pues la buscamos por esa parte. Sin embargo, me parece que no es lo más adecuado, ¿no? Yo creo que los hijos se deben de desear, los hijos y las hijas se deben de desear, pero sobre todo también me parece que cuando hablamos de adopción, estos hijos e hijas que se van a convertir en nuestros ya tienen un pasado vulnerable, ¿no? Creo que de pronto uno como de las respuestas que en automático surgen para un gran sector de la población cuando se piensa en adopciones, qué bonito, eres una muy buena persona. A mí me lo han dicho, yo soy mamá adoptiva, me lo han dicho como que, ay, es que qué buena persona eres. Y la verdad es que no somos buenas personas por adoptar. Creo que uno de los mitos más importantes que hay que retirar es que la adopción es caridad, porque no somos buenas personas por adoptar. Creo que lo primero que tenemos que hacer es asumir que la adopción implica hacernos cargo de personas con pasado vulnerable, de niños, niñas, adolescentes que han vivido situaciones a lo mejor terribles, que han vivido, por decir lo mínimo, omisión de cuidados, y sabemos que han vivido también en algunos casos violencias de todo tipo, en todo contexto, durante mucho tiempo, y que necesitan una estabilidad, que necesitan una familia para todos los días. Y esto no se llega solamente con un deseo, ¿no? No se llega digamos, como con un deseo simple. Tiene que profundizarse en de dónde viene ese deseo y asumir el compromiso que implica. Ahijar es una de las cosas que a mí me gusta mucho cómo se expresa esto, ahijar al hijo que viene de fuera, al hijo que no nació de mí, que no tiene mi historia familiar, que no tiene mis genes, pero que viene de fuera y que para quien voy a demostrar que soy una familia de todos los días y una persona que le va a restituir su genuino derecho a vivir en una familia, que es en esencia la adopción. Wow, qué padre este término, me súper encanta el término ahijar, maternar, Sí. ¿no? Ujú, Y fíjate que yo recuerdo mucho una experiencia cuando fui a hacer pues servicio social a un DIF en un estado de la República y recuerdo mucho estos niños, niñas, niñes, pues que te ven y corren hacia ti y te dicen mamá, ¿no? O sea, te dicen ujú, mamá independientemente de quién seas y bueno, y que están como muy necesitados, como dices, en esta parte de la vulnerabilidad, de un abrazo de una palabra amorosa, ¿no? Y pues vemos que estos niñas, niñas, niñes están desde pues los 0 a meses de vida, ¿no? ujú, Hasta, me parece, los 18 que se encuentran en sí. estos centros receptores Ujú, del DIF. Entonces,
como bien dices, ¿no? Hay muchos mitos, hay mucha romantización de la Así adopción es. como algo muy, muy de caridad, muy bonito. Pero, ¿qué tal si vemos esta parte de los procesos psicológicos implicados en una adopción? ¿Qué pasa con las mamás y los papás que están interesados en este proceso? ¿Qué consejo le darías? Ay, tomar terapia, lo primero, tomar terapia. Porque, como te decía yo hace un rato, ¿no? Sí, el deseo es, por supuesto que una parte, yo diría que a lo mejor como el primer paso, ¿no? Como lo primero, la primera señal puede ser, pero no solamente nos tenemos que quedar con el deseo, por supuesto, ¿no? Tiene que haber toda esta preparación para lo que implica. Y esto justamente que decías es interesante, ¿no? Como de pronto algunos niños, niñas de estos centros asistenciales, que aparte me parece también como mal llamadas casas hogar, porque ni son casas ni son hogar, ¿no? Son esos centros asistenciales donde son cuidados y donde son, vamos a poner también, porque por supuesto que hay muchos casos, son bien cuidados, ¿no? Tienen sus comidas, tienen un lugar donde dormir, tienen, vamos, van a la escuela y todo esto. Sin embargo, en ese lugar no son hijos de nadie. Y creo que es justamente de las cosas que hacen la diferencia. Lo que nosotros necesitamos, a nosotros me refiero como a todas las personas involucradas en la adopción, tenemos que favorecer es que estas familias que van, familias y familias, estamos hablando de familias monoparentales, homoparentales, familias tradicionales, que se preparen para asumir que este hijo o hija puede ser que lleve todo un proceso para que se pueda sentir en casa, que se pueda sentir en familia. Y esta mención de mamá, papá a cualquier persona es finalmente parte de este deseo de verdad de ser hijo de alguien, pero que no necesariamente va a permanecer. O sea, no estos niños en un primer momento en automático asumen a las figuras adultas como mamás o como papás. Puede pasar un proceso. De hecho, se habla mucho de una luna de miel, en el que en un primer momento puede ser que el niño, la niña, se sienta súper cómodo, diga mamá, papá, obedezca, con esta, o sea, la palabra obedecer totalmente entrecomillada, subrayada con negritos y con todo, a todo lo que la familia le dice, es decir, que sea como el hijo, la hija modelo, ¿no? Ay, es el hijo que siempre quise, es como lo perfecto. Sin embargo, puede pasar un tiempo en el que brote, se me ocurre ocupar esta palabra muy, muy a propósito, brote todo el temor que pueda surgir en este pequeñito de volver a ser abandonado y que esto le lleve de pronto a ser contestatario, a confrontar, a ser como muy rebelde, ¿no? Y que tiene como trasfondo una pregunta básica, como muy latente, que no son capaces de hacer de manera consciente, pero que ahí está presente. La pregunta es, a ver, ¿de verdad vas a quedarte conmigo? ¿No me vas a volver a abandonar? Y entonces, ¿qué forma de confrontar que es a través de esta rebeldía, de esta desobediencia, y que finalmente va de verdad a presentar la realidad de la convivencia? Puede ser que entonces en ese momento, como todo esto bonito, ¿no? Hombre, el hijo perfecto, pues se desmorone y viene la parte seria, ¿no? La parte en la que todos los recursos de crianza tienen que ponerse en práctica. Para esto justamente es que tiene que estar bien preparada la persona o las personas, ¿no? Estas personas adultas que son quienes van a cobijar, quienes van a confrontar y afrontar todo lo que implica este temor de volver a ser abandonado, porque ya lo han sido, y a lo mejor no solamente una vez, ¿no? Claro, y entonces desde esta vulnerabilidad pues hay que prepararse, hay que Claro. informarse sobre el Uh proceso -huh. de adopción, ¿no? Sobre las fases psicológicas que se atraviesan. Y Así. bueno, platícanos un poquito del proceso legal en México para una adopción. Nos Uh comentas que -huh. tú tienes esta experiencia personal de ser madre Sí. adoptiva. Entonces, cómo es este proceso? Si nos están escuchando los radioescuchas, las y los Uh -huh. radioescuchas, Uh -huh. que los puedas como orientar un poquito. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Ya están interesados? ¿Ya saben que tienen que ir a terapia? ¿Qué sigue? Ok. Lo primero sería ir a un DIF, el DIF de su localidad, el más cercano, que les orienten dónde, en qué, si hay varios DIFs, en dónde tiene que ser. Regularmente es la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, es donde tienen que empezar.
En palabras de algunas personas de los cursos y diplomados que he tomado, hay personas que lo suelen decir de esta manera, cuando dan esos famosos cursos de inducción, todo empieza con un curso de inducción en el DIF, ¿no? A veces son presenciales, a veces son en línea, o sea, como que, bueno, la pandemia ya nos dejó digamos, como comodidad de hacerlo en línea. Por mis pacientes sé que en algunos casos siguen siendo en línea. Lo primero, las personas responsables, trabajadores sociales, psicólogos y psicólogos, es tratar de desinteresar o desmotivar a las personas para que adopten. Y pudiera parecer como absurdo, como ilógico, pero finalmente tiene que ver como un filtro, ¿no? O sea, las personas que en un primer momento cuando les dicen, esto es complejo, esto es difícil, esto es incierto, vas a tardar tiempo, ay, no, pues no, híjole, quién sabe, es muy difícil, que es justamente lo que se dice mucho, ¿no? Yo luego me meto a leer comentarios en redes sociales cuando hay publicaciones con respecto a la adopción y lo que se dice generalmente es que es muy difícil adoptar en México, ¿no? Es que tienes que tener mucho dinero, es que tienes que tener, la verdad es que no es cierto, la verdad es que lo único que tienes que demostrar es que tienes interés de darle seguimiento a un proceso que en cuanto a la temporalidad puede ser incierto, por supuesto, yo tengo pacientes que llevan años esperando que les den una una asignación, así es como se llama, y hay personas, también tengo pacientes que en pocos meses han tenido sus hijos. Entonces, bueno, volviendo un poquito, lo primero es apersonarse en el DIF, empieza con un curso de inducción, toda la parte esta, tienen que entregar una carpeta, le llaman la carpeta, que es con muchos documentos que se necesitan. No es cierto que uno tiene que comprobar tener casa propia, que uno tiene que comprobar tener cierto nivel de ingresos, no es cierto eso, sin embargo, por supuesto que sí es importante demostrar que en nuestra casa, o sea, que voy a ponerlo como en singular, ¿no? Para que se pueda entender mejor, que en mi casa hay lugar para una criatura, que no es que le voy a hacer un lugarcito aquí, mira, si yo quito este mueble, y aquí puedo poner una colchoneta y te duermes. Obviamente no, que hay un espacio para que esta criatura pueda entrar en mi hogar y que se sienta también que es su hogar, ¿no? Eso es lo primero. Regularmente el DIF canaliza psicoterapia individual o de pareja. También en este caso, yo lo que sugiero es que personas que si van a empezar, digamos, como a considerar los deseos de ser mamás, papás adoptivos y todo, yo lo que sugiero es que vayan con una persona de verdad especialista en adopción. Porque yo lo veo a nivel personal. Hace algún tiempo, incluso antes y después de ser mamá adoptiva, yo no sabía mucho del tema, incluso siendo psicóloga, que es mi formación de base. Entonces, no todos los psicólogos y psicólogas sabemos del tema. Entonces, yo sugiero sí que haya personas especializadas. Yo quiero recomendar, tenemos un grupo, yo formo parte de un colectivo que se llama Contigo desde el Corazón, tiene sus redes sociales ahí. De hecho, yo tengo la mía también, mi página de Facebook se llama Familia Sin Cigüeña, y en Contigo desde el Corazón tenemos un grupo de psicoterapeutas especializadas en adopción. Ahí yo creo que puede ser bastante bueno, como que revisen un poquito, y ya como en función también como de la afinidad personal, ¿no? A lo mejor no sé, fulanita me interesa más, me siento como más afín con perenganita, porque hay nuestro perfil, ¿no? Está compartido ahí. Yo sugiero eso, que no vayan con cualquier persona, psicólogo, psicóloga, incluso siendo psicoterapeuta, porque no todos estamos habilitados con conocimiento de todo lo que implica la adopción. Luego posteriormente se va avanzando en el proceso y se entrega algo que es muy, muy, muy importante, muy definitorio, que es el famoso certificado de idoneidad. Es lo que entrega el DIF después de hacer pruebas, después de entrevistas, después de pruebas psicológicas, después de una valoración por trabajo social que va a los hogares de las familias, ¿no? Digamos, como para ver, pues, cómo está la casa, si esta casa está, digamos, como vamos, si se percibe el interés de tener un hijo, una hija en ese hogar, ¿no? Básicamente, se entrega o no el certificado de idoneidad. Si no se entrega, que es algo que muchas parejas aspirantes o personas aspirantes a adopción temen, el recibir un no, pues bueno, lo que usualmente ocurre es que se canaliza a psicoterapia y ya con puntos muy definidos, ¿no? A lo mejor se sugiere trabajar esto, a lo mejor temas individuales, a lo mejor temas de pareja o en las cosas conjuntas. Y en el caso favorable que se emita ya el certificado de idoneidad, digamos como que la persona ya tiene el aval del DIF para poder recibir a una persona. Ahora, una cosa súper importante es
La adopción se centra en el interés de los menores, de niño, niña, adolescente, no en mi interés. Yo, Gloria, quiero un niño así, de tal forma, de tal edad, de tal que tenga ojitos verdes y demás. No, no va por ahí. Lo que el DIF revisa es el tipo de mamá que soy o que puedo llegar a ser yo, para qué niño de las personas que están en estos casos, en estos centros de asistencia social, para quién puedo yo ser buena mamá, ¿sí? O sea, no es qué niño me interesa a mí, qué niño quiero tener yo, sino yo, mamá, para quién puedo ser. Y así es como se hacen los empates. Sesiona el Consejo de Adopciones del DIF y determina, digo, ya tenemos a estos niños que están disponibles para adopción. Ahorita no recuerdo exactamente la palabra, se me fue un poquito, pero es decir, liberados para adopción. No todos, también es importante eso, no todos los niños y niñas ni adolescentes que están en los centros asistenciales están liberados para adopción. Hay algunos que no tienen las condiciones, es decir, que están ahí porque están buscando a sus familias biológicas, porque todavía alguna persona de la familia biológica está interesada en recuperarlos y entonces no pueden ser dados en adopción. Eso también es súper importante. Luego se dice, hay muchos niños y no los dan en adopción, pues es que no todos tienen su situación jurídica liberada para ser entregados en adopción. Entonces, de los niños que sí están, entonces se van haciendo estos empates, ¿no? Esta persona a lo mejor le puede ser buena mamá o pueden ser buena mamá y papá, buena familia para tal persona y entonces ya se van haciendo esto y entonces es cuando se da una propuesta. Se propone al DIF, perdón, el DIF propone, a ver, tú, Gloria, pensamos que tú puedes ser buena mamá para este niño. ¿Sí? Tiene estas características, tiene esta edad, a lo mejor también tiene estas condiciones de salud. Ahora sí que le entras, no le entras, y ya es como se va dando esto poco. Oye, a mí me surgieron como muchas Sí. preguntas, súper interesante esto que nos platica Glo, y sobre todo me surge esta pregunta cuando dices que los prospectos pueden ser buenas madres, buenos padres. Yo me Uh-huh, imagino que es mucho con base en estas pruebas psicométricas, ¿no? Estas uh-huh. evaluaciones que hacen del perfil de la madre, ¿no? De ciertas características, y como dices, ¿no? Que van haciendo estos empates, porque normalmente tenemos como el concepto de la adopción de Hollywood, ¿no? De las películas, en Exacto, donde, exacto. ¿no? No, siempre nos imaginamos esta madre deseosa de ser madre, y bueno, pues asistiendo a un lugar llena de niños y eligiendo, ¿no? ¿Cuál es el Exacto. que, cuál es el que va a querer? Entonces, recordemos esto, creo que es algo súper importante lo que mencionas, no somos objetos. Los niños, Así es. niñas no son objetos, no son mascotas para elegir, ¿no? Así es. Exacto, Son exacto. personas con historias vulnerables, historias que vienen de un árbol genealógico, vienen de un contexto familiar. A veces se puede saber ese contexto, a veces no se tienen esos Uh-huh, detalles. Creo que así es. también eso es importante que lo sepan las madres y los padres que están interesados en este tipo de procesos. Y pues me quedo con esta pregunta, ¿y qué pasará con las otras maternidades? Por ejemplo, en estos procesos se habla mucho de los famosos vientres de alquiler, mal llamados vientres de Así alquiler, es. porque Así es. nuevamente el vientre no es un objeto, no es una casa, Exacto. y pues más bien lo llamaríamos gestación subrogada. Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en estos procesos también alternativos? ¿Cómo saber e identificar si me voy por la adopción, si me voy por la gestación subrogada, si me voy por un in vitro? O sea, ¿cuáles son más o menos estos panoramas de las otras maternidades aquí en México? Lo vamos a dejar para regresando del corte y regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo
con perspectiva de género. Pues ya estamos de regreso del corte aquí en CIMAC Radio, en nuestro programa Maternidades en Desigualdad, y pues continuamos escuchando esta conversación con la doctora Gloria. Recuerda, nuestro número en cabina es 5535084761. Las redes sociales nos encuentras en X y Facebook como CIMAC Noticias. Y síguenos también en Educa Conciencia Facebook también, que nos están compartiendo aquí en el programa. Familias sin cigüeña. Les invitamos a dar un like y seguir estas páginas. Pues muchísimas gracias, doctora Glo. Síganos platicando. Entonces quedamos con muchas preguntas en el tintero. ¿Qué pasa con este proceso legal en México de las adopciones? Bueno, te comentaba yo del certificado de idoneidad, que es este papelito que habilita a la persona ya para esperar, ¿no? Creo que me quedé en lo de la propuesta. Sí, se da una propuesta y las personas, la familia, digamos, familia homo, mono o familia tradicional, homoparental o tradicional, puede aceptar o no, ¿no? También es importante eso, o sea, no es como que me tocó a este niño en la rifa, ¿no? O sea, una persona puede asumir, también sobre todo creo que de las cosas que se consideran en el momento de aceptar, tiene que ver también con la condición de salud. Si es que la condición de salud de esta criatura, si yo me siento en la competencia de afrontarla, pues básicamente, no en términos de esperar que me venga un niño sanito completamente, ¿no? Porque de pronto me parece, vamos, ni siquiera los hijos biológicos podemos tener la garantía de que no vayan a tener ninguna condición de salud. Sin embargo, creo que también tiene que ver con el que podamos hacer frente y hacernos cargo de las condiciones de salud que presentan las personas, ¿no? Una vez que se da esto, se da ya entonces la asignación, o sea, de propuesta pasa a asignación cuando vamos a pensar, yo acepto a este niño o niña que me han propuesto. Y entonces pasa una serie de convivencias donde yo tengo que ir al centro asistencial a convivir con mi futuro hijo o hija para, digamos, bueno, que me conozca y demás, que yo conozca también un poco, a lo mejor, eso ya depende mucho de los DIF en particular, como es, puede ser en algunos casos que se lleve, digamos, como comida para desayunar juntos y demás. Ya una vez que se dan ciertas convivencias en el centro asistencial, es posible, se le da permiso a la familia para que saquen al niño, para que le lleven a pasear, para que pueda estar en la casa, incluso por ratitos, en algunos momentos tiene que llevarse de nuevo al centro asistencial, que es donde vive, hasta que finalmente ya se da la entrega, ¿no? Y ya se tiene que llevar a la casa, o sea, ya se lleva a la casa. Aquí lo conveniente es que, bueno, una de las recomendaciones es que no haya muchos cambios en cuanto al ambiente en el que este niño o niña va a estar. De preferencia, que no siempre se puede, pues, pero de preferencia incluso lo conveniente sería que no se cambiara de escuela, ¿no? Como para no hacer tantos cambios en el momento, porque de por sí hay muchos cambios ya. También hay niños y niñas que han estado en centros asistenciales desde que son bebitos, entonces no conocen más que la forma de vida del centro asistencial. Hay algunos, una vez me tocó acompañar en terapia a una mamá que estaba recibiendo a su hijo y bueno, no sabía ir al súper, ¿no? O sea, nunca había ido al súper. No conocía el refrigerador, a pesar de que tenía todos sus alimentos y todo, pero pues se le daban los alimentos y no conocía la preparación de. Entonces digo, lo menciono porque también es como empezar de todo, ¿no? Y me acuerdo que esta señora me decía primero, ya después como con curiosidad, ¿no? Era algo que le hice reír. Vamos al súper y siempre me dice, mamá, yo no he probado esto. Entonces era pura mañosidad porque quería conocer de todo y obviamente pura golosina, ¿eh? Nunca he probado estas galletas, nunca he probado estos dulces, nunca, pero no decía lo mismo con los vegetales, ¿no? Entonces era curioso porque era un descubrir el mundo a partir de esta nueva vida, ¿no? Entonces, se supone que el DIF debe de darle seguimiento a las familias adoptivas durante 2 años, me parece que son, o sea, no sé si es un tiempo determinado ya o es fluctuante en términos de los diferentes DIF, ¿no? También es importante decir esto, en nuestro país no hay una ley nacional de adopción, entonces de pronto cada DIF hace y cada estado pues hace lo que bien puede. Hay algunos estados donde hay leyes estatales,
Por ejemplo, Veracruz, yo soy veracruzana, a pesar de que vivo en Tabasco, eh, Veracruz sí tiene una ley estatal y pues bueno, ya como que rige los procesos en el estado, ¿no? En Tabasco, donde yo vivo, no hay una ley estatal, entonces es como, bien puede. También hay otra cosa importante a considerar es que pues vamos, la gente que atiende los procesos adoptivos desde psicólogos, trabajadores sociales, personal administrativo y todo esto, pues a veces son personas que no tienen sus prejuicios bien trabajados con respecto a la adopción, ¿no? Entonces de pronto eso hace también que pues se mezclen, se filtren o apenas, vamos, como que permeen, no tanto filtración chiquita, sino que permean completamente la asignación incluso, ¿no? En este caso podemos pensar, hablar ahí un poquito que esta filtración va y afecta a las familias homoparentales y monoparentales, ¿no? También hay casos en los que yo he tenido pacientes los que me han dicho, no, pues es que a las mamás solteras, pues les damos adolescentes siempre, así como de forma despectiva, ¿no? Pues bueno, claro que no hay ninguna consideración desde ninguna teoría de la crianza que diga que las mamás adoptivas no, perdón, solas, pues no pueden atender a un bebé ni nada, ¿no? Entonces yo creo que también es de pronto como mucho desde el prejuicio, que también está presente esto, ¿no? Claro, y entonces vemos que hay muchos estereotipos, muchos prejuicios en torno a las maternidades en adopción, a Claro. las otras maternidades alternativas. Ujú. Háblanos un poquito más de otros procesos legales para la adopción, por ejemplo, cuando yo elijo o ya hay como un pacto entre una mami y otra mami en el hecho de, desde la gestación, dar este proceso de adopción. ¿Cómo se Bueno, puede hacer esa vía? ajá, esto no sé si está vigente en todo el país, pero hay una modalidad que se llama exposición voluntaria, que es a través de la cual la madre biológica entrega al bebé y en este caso sí puede ser a una persona en particular. O sea, a pesar de que, y esto es súper importante, el DIF tiene que avalar esto, no hay adopciones, digamos, como en particulares, así en cortito, yo te entrego, y también como esto de pronto creo que es mucho mito, yo entrego, yo te firmo un papel, o sea, ese papel no sirve absolutamente de nada. Y en un momento dado, si no está en el esquema del DIF, estamos hablando de un acto ilegal, ¿no? Porque no tiene ninguna fundamentación. Entonces, en este caso, si es avalado por el DIF bajo esta modalidad de exposición voluntaria, puede hacerse de forma directa, ¿no? Vamos a pensar, una mujer que está cursando un embarazo que no, en el cual no se puede, que no puede conservar el bebé por la razón que sea, absolutamente, aquí no nos metemos en razones válidas o razones inválidas, cada mujer tiene derecho a decidir sobre su maternidad, incluso ya teniendo, gestando al bebé, puede entonces pues buscar a una persona o a una familia o familia del tipo que sea, ¿no? Que a quien quiera entregarle. Este acto sí tiene que ser legal, por supuesto, para que tenga validez, ¿no? Una vez que la adopción se concreta, también es importante saber esto, si la mamá biológica se arrepiente, pues ya no hay forma de recuperar ese bebé porque ya ha perdido los derechos sobre esta criatura, ¿no? O sea, deja de ser legalmente su hijo. Aunque también esto, ya que hablamos de estos dos procesos, ¿no? Los que me comentabas antes, el proceso psicológico es diferente al proceso legal, porque aunque el proceso legal establezca que ya no hay una relación filial con la criatura, pues en la realidad es que la madre biológica sigue estando en el imaginario de esta criatura, ¿no? Del hijo de la hija. Toda la vida va a estar presente y es una de las cosas que tenemos que trabajar mucho en terapia para las personas que van a adoptar, ¿no? Asumir que aquí no aplica esto de borrón y cuenta nueva, no se deja de ser mamá biológica y solamente vamos a tener a la mamá adoptiva, ¿no? En el imaginario tenemos que asumir, aceptar y favorecer incluso que la mamá biológica sigue estando presente todo el tiempo. Y que una de las cosas más importantes para que pueda asumirse, para que el hijo pueda externalizar todo lo que le implica, todo lo que le mueve, es que las personas adultas responsables también lo pueden hacer. Y es una de las cosas difíciles de trabajar en terapia, ¿eh? Bastante complejas que trabajar en terapia. El asumir, porque muchas veces, digo, cuando no se sabe o cuando se tiene una imagen, digamos, hasta noble de la madre biológica, pues eso favorece. Pero cuando se sabe que esta criatura sufrió maltrato, que sufrió abandono, pues es difícil incorporar de una manera amable a la figura de la mamá biológica, ¿no? Y genera como cierta repulsión incluso, ¿no? Cierto rechazo
que tenemos que tener mucho cuidado las personas adultas de cómo lo bajamos con los niños y niñas, porque el hecho de que haya generado maltrato, pues no hace que deje de ser su madre biológica. Ahí tenemos la teoría del apego que habla acerca de esto, ¿no? Del apego desorganizado, justamente. Y fíjate que es otro de los mitos, ¿no? ¿Qué tanto le Ujú, tenemos que hablar a estas chicas o chicos adoptados, ¿no? ujú, A ujú. estas sobre sus madres, padres biológicos. O sea, qué tanto deben de tener contacto con ellos, realmente se puede tener este contacto, qué tanto es favorable para estos procesos de adopción que los hijos adoptivos conozcan a sus padres biológicos. A mí, por ejemplo, no me toca como mamá decidir si mi hija va a buscar a su mamá biológica o no. Le tocaría a mi hija. Sin embargo, sí es muy importante, por supuesto, que sea un proceso en el cual ella pueda asumir claramente lo que implica. Y lo favorable, lo recomendable es que sea ya en la adultez, pues, o sea, que sea al menos pasando los 18 años, que entonces pueda tener acceso. En nuestro país no existe tanto la figura de mediación. En España sí es algo que está muy bien trabajado. Hay muchas personas que median, abogados, o sea, de perfil de abogacía, que acompañan a ambas partes. Pero por supuesto, ambas partes implica, puede ser que la madre biológica no acceda, o sea, y es factible, pues, es factible y en este caso no se le puede obligar a que tenga un contacto con el hijo, con la hija, ¿no? Y también yo diría que no es necesario, ¿no? En estricto sentido, que haya un contacto. No todos los hijos o hijas quieren buscar a sus familias biológicas. En dado caso que sí, también sería importante como preguntar para qué. En muchos de los casos, lo que necesitan es saber, pues, a quién se parecen, de dónde vienen, cómo fue la historia, por qué no se quedaron con ellos, ¿no? Por qué los entregaron, por qué los abandonaron incluso. No necesariamente desde reclamo, sino a veces también como para poder ponerle una figura, una cara, un rostro a esto que acá se tiene en el imaginario, ¿no? Nos estás aterrizando muchísimos conceptos, Sí, muchísimos procesos que nosotros traemos mitificados, ¿no? así es. Generalmente estos procesos son un mito y bueno, y nuestro imaginario colectivo pues se viven de otra forma, ¿no? Y aquí entra otro tema súper, súper interesante, doctora Gloria, que nos gustaría pues diferenciar, ¿no? Sobre todo, Ujú, ¿qué es esto de los vientres de alquiler, mal llamados vientres de alquiler? ujú, Porque, repitamos, no somos objetos. Desde esta ujú, perspectiva feminista, creo que es importantísimo nombrar el cuerpo, la cuerpo de la mujer, no como un objeto, sino como pues un ser vivo, ¿no? Como una persona con identidades, con sentimientos, con historias. ¿Y qué pasa con estos procesos de gestación subrogada o los famosos in vitro? Si una persona, una mujer o una pareja homosexual está en este proceso de decisión de tener un hijo, una hija, un hije, tiene estas opciones en México. ¿Son legales las tres? Adopción, vientre subrogado, in vitro. Son las tres legales. ¿Cuáles son las diferencias? Ok, y bueno, la adopción sabemos que sí es legal, ¿no? O sea, bajo estas premisas que estoy comunicando, o sea, siempre y cuando se haga a través de una institución, o sea, que en este caso es el DIF, la institución que aplica para esto. Fertilización in vitro, pues vamos, por supuesto que también es legal, siempre y cuando también se haga con instituciones éticas al respecto. O sea, me parece que es la parte, como la palabra, el concepto que definiría el qué tan válido puede ser y qué tan útil, qué tan benéfico es lo ético, ¿no? Que no solamente sea, digamos, como estar desgastando a la persona y cobrándole, ¿no? Porque es un proceso sumamente complejo, desgastante en todo sentido. Yo la experiencia que tengo con respecto a esto, porque he atendido a personas que han recurrido, optado, o más bien digamos como que se han decidido por la adopción después de de algunas fertilizaciones in vitro, y es que las mujeres lo sufren mucho y sobre todo en solitario, porque los esposos pues no saben cómo acompañar a las mamás a sus parejas en este caso, ¿no? Es muy desgastante, es bueno, toda esta bomba de hormonas que hace que sus estados de ánimo estén como, híjole, a flor de piel, que genera muchos conflictos en la pareja, y de pronto los hombres, que es como mucho Así de es. esto, de esta visión de Sí, la sí, en paternidad el en nuestro proceso país, ¿no? natural, si en el Exacto. proceso natural los papás no sabemos, no saben acompañar, no están educados para acompañar, pues en estos Exacto. procesos alternativos hay muchos más cambios. Y con respecto a la gestación subrogada, que sí estoy totalmente de acuerdo contigo, no es esto de alquiler de vientre, porque pues el vientre no es lo único que gesta, ¿no? O sea, vamos, se gesta con todo
con toda la persona de entrada, y otra porque, como bien decías, no somos objetos, y se da sobre todo un proceso de, vamos, el embarazo implica no solamente el que el bebé crezca en la panza como a modo de casita, sino hay todo un involucramiento, ¿no? O sea, toda la mujer gesta, no es solamente su vientre. Pero aparte, otra cosa me parece muy importante en esto es, yo creo que esta falsa idea de que solamente podemos sentirnos madres o padres con la genética incluida. Yo creo que es una de las cosas que más están presentes en esta decisión de, no, pues yo quiero garantizar que sea mi hijo, ¿no? Que mis genes, digo, si todo el mundo nos hiciéramos perfiles genéticos, híjole, a lo mejor no seríamos la mejor persona para ser madres o padres de nuestros hijos, ¿no? Desde ahí. Y por otra parte, también me parece que no tenemos que perder de vista todo lo que implica en estas mujeres que trabajan, si lo vemos desde esta parte, como gestadoras de hijos que no van a ser suyos. Me parece también como que tenemos que verlo a través de los ojos de la ética. Muchas de estas mujeres son mujeres en condiciones precarias, necesitan el dinero y a lo mejor no lo hacen porque quieran, sino porque deben, porque consideran que es una forma de ganar dinero, ¿no? Yo creo que desde ahí, pues. Y también por otra parte tenemos que ver, a veces se reduce a la mujer a esta condición como de mamá de pancita, que es una de las formas en las que se nombra también a la madre biológica. Yo estoy muy en contra de esto porque una vez más no solamente se gesta con la panza, el bebé no solamente estuvo y la panza no es un ente ajeno a la mujer, sino se gesta con todo el ser, ¿no? Entonces me parece que no es lo más indicado, es como el comercializar con mujeres que están en condiciones precarias. Aquí en Tabasco hace muchos años, Tabasco era uno de los pocos estados en donde era legal la gestación subrogada. Yo tuve acceso, asesoré una tesis, dirigí una tesis de una estudiante de psicología, yo doy clases en la escuela de psicología de la UJAC, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Me tocó asesorar una tesis. Me quiero reparar ahorita en los criterios. Tenían que ser mujeres con una educación básica, no podían ser mujeres, o sea, las mujeres que aceptaban en esta clínica para ser madres por gestación subrogada, no debían ser mujeres que hubieran estudiado en la universidad, que digamos como para que no estuvieran tan preparadas, eso también es importante entender, ya debieran de haber tenido un hijo al menos, y yo creo que como para atender esta parte como de la separación del primer bebé y demás, ¿no? Entonces yo creo que eso dice mucho, ¿no? O sea, no es como cualquier persona, que me parece que también sería diferente cuando alguna mujer de manera voluntaria quiere contribuir a que otra pareja tenga un hijo, ¿no? También me tocó en algún caso dar seguimiento, bueno, yo no intervine como psicóloga, yo le daba clases a una mujer que iba a gestar al bebé de su hermana y de su cuñado. Ella ya tenía hijos y lo curioso, me pareció bien interesante porque el momento de bajarle la información a su hijo más pequeño, ella tenía como 3 hijos, me parece, al hijo más pequeño que estaba como en kinder más o menos, como para ubicar en edades, el niño le preguntó, ¿dónde va a llorar el bebé? Entonces cuando su mamá le dijo, va a llorar en casa de tu tía, dijo, bueno, asumió que no iba a ser su hermano. Entonces bien curioso eso, o sea, cómo los niños son capaces de procesarlo. No fue bien curioso esto. Pero en este caso, todas las personas adultas, incluso hasta los niños, fueron a terapia para prepararse que ese bebé que estaba gestando la señora no iba a ser su hijo, sino iba a ser su sobrino. Pero no aplica lo mismo para personas, para esas mujeres que gestan para otras personas, ¿no? Entonces me parece que es sobre todo el tema ético que tiene que entrar ahí, ¿no? Por eso que estamos comentando. Totalmente, ¿no? Y justo creo que además de esta ética que también señalas como importante y tenemos que considerarlo ya en estos lineamientos de la modernidad, vemos Ujú. una desigualdad aquí en esta Así es. parte de los perfiles, ¿no? O sea, se eligen perfiles que justamente pues están en una condición vulnerable para que pues sean candidatas a estas vientres para gestación. Y, Así y es. bueno, pues estos vientres para gestación vienen con todo el paquete, ¿no? De un duelo, de un proceso, y parece como súper importante el papel de los terapeutas en este sentido, en Ujú. donde van a ser acompañantes de ambas partes, ¿no? Tanto de la madre que adopta este hijo por gestación subrogado, este hija, tanto como la madre que está gestando y que no va a quedarse con este hijo, hija. Creo que aquí es súper importante el diálogo, como lo has mencionado, llegar a acuerdos, tener también estas pautas, estas figuras de mediación que no existen en México y que, bueno, pues yo creo que en algún tiempo ya va a ser necesario que estén estas figuras aquí, porque sin duda este tipo de procesos va a ir a la alza
probablemente de perfiles de infertilidad, de perfiles Así con es. dificultades para concebir biológicamente, y también por decisión, ¿no? Y por voluntad Exacto. puede hacerse, ¿no? No necesariamente Sí. tienes que tener un proceso biológico No, que no te lo permita afortunadamente. para adoptar. Sí, fíjate que eso es muy interesante. Ya me parece que estamos entrando en una época, diré, se me ocurre decirlo así, en la que ya la adopción no es la última opción para ser madre o padre. Ya yo recibo en el consultorio a personas que no han siquiera considerado la parte biológica, o sea, que no hay un diagnóstico de infertilidad, sino que, vamos, asumieron que la adopción puede ser una opción viable. Y yo te comentaba que doy clases en la escuela de psicología, también de pronto hago este ejercicio de indagar, ¿no? Con mis estudiantes, pues estamos hablando de jóvenes, yo trabajo con jóvenes pues entre 19, 24, 25 años más o menos, pues donde empieza la edad fértil para algunos, ¿no? Y para algunos la opción de ser padres es desde el concepto a partir de la adopción, ¿no? O sea, ya no es como la única alternativa, que también digamos, como aterriza mucho en todo lo que se tiene que trabajar, o más bien todo lo que no se tendría que trabajar en términos de la psicoterapia ya, ¿no? Esta renuncia al hijo biológico, este duelo por el hijo biológico que no llegó, que se maneja de forma diferente cuando no es la última opción, sino cuando es una decisión desde el principio planteada, ¿no? Exacto, y de mutuo acuerdo, creo que esto es súper, súper Así es. importante, que haya acuerdos, que haya negociaciones, que haya diálogo y que, bueno, pues que se puedan ver otras alternativas, otras maternidades, otras paternidades. Y bueno, vámonos rápidamente a otro corte más, pero antes nos queda todavía una pregunta final, que es con lo que vamos a ir acá cerrando el programa. Entonces, no Sí. te vayas, quédate, seguimos en CIMAC Radio, aquí en Maternidades en Desigualdad. Ahorita regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Pues ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Maternidades en Desigualdad. Estamos aquí en CIMAC Radio. Recuerda nuestro número en cabina. Es muy importante, lo tengas a la mano, 5535084761. Recuerda nuestras redes sociales, encuéntranos en X y Facebook como CIMAC Noticias y regálanos un like a este proyecto que nos están presentando, la de Familia Sin Cigüeña en Facebook y en Facebook Educa Conciencia también, para que nos des un like y nos sigas. Pues regresamos con este tema súper, súper importante que seguimos platicando con la doctora Gloria. Pues nos quedamos picados, pues, picadas. Pero pues tenemos que hacer ya el cierre de nuestro programa. Seguramente van a surgir muchas preguntas. Al final nos compartes dónde te podemos encontrar, ¿no? Para quienes se interesen en Sí, este claro. tema y puedan buscar. Entonces, platícanos ya para finalizar, ¿qué pasa con el trauma, con el psicotrauma de las familias que están en proceso de adopción, con estos niñas, niñes y adolescentes que son candidatos? Bueno, me parece que algo que tenemos que asumir o que tienen que asumir las familias adoptivas o las personas que están interesadas en la adopción es la existencia de un trauma, ¿no? El trauma podemos entender este pasado vulnerable del cual en muchos casos no vamos a conocer su magnitud, porque hay niños, niñas que están en centros asistenciales desde muy pequeñitos que no se sabe absolutamente nada de ellos. Hay algunos casos en los que el nombre que llevan legalmente los niños fue asignado por una persona del Ministerio Público cuando fueron encontrados, que son los llamados niños expósitos, que son, pues tristemente sí conocemos algunos casos, ¿no? De niños que son encontrados en las bancas del parque, en la banca de una iglesia, ¿no? En botes de basura, tristemente. Y bueno, no se sabe absolutamente nada de ellos. Hay otros niños que han vivido negligencia, han vivido maltrato, han vivido violencias de todos los tipos, que el Estado retira a los niños de las casas de las familias biológicas. Tenemos que asumir que eso está, ¿no? Y que no podemos hacer nada para
cambiar su historia hacia atrás, pero que sí nos toca totalmente, aunque no hayamos sido quienes causamos el daño, que nos toca que se sientan con derecho a vivir en una familia respetuosa, en una familia que los cuida, una familia para todos los días, ¿no? Eso me parece que es el gran reto de la adopción, y todo esto que hablamos del trauma implica este reconocimiento, ¿no? De que hay ahí. Incluso se habla de un trauma desde que el bebé se separa de la mamá biológica, en aquellos casos en los que ha sido dado en adopción desde el momento del nacimiento, ¿no? Hay que entender también que hay un trauma desde esa separación, o sea, personas estudiosas de la materia, desde los bebés que son entregados en adopción desde el momento que nacen, pues sí hay un reconocimiento de eso, del famoso trauma preverbal, ¿no? Y tenemos que asumir que toca eso. Para eso es muy importante que la familia sea atendida con perspectiva de psicotrauma también, ¿no? O sea, yo diría que va, en muchos casos, las personas que estamos especializadas en adopción, también estamos especializadas en psicotrauma, que es finalmente como dos formaciones que van unidas. Yo sugiero que es lo más indicado en este caso, ¿no? Trabajar con esa perspectiva, que finalmente va a dar bastantes herramientas tanto a las familias que crían como a los niños, para poder funcionar en esta familia, ¿no? Yo creo que también mucho se tiene que tener como paciencia, mucha paciencia, por supuesto, asumir que todo proceso adoptivo lleva su propio ritmo, su propio paso, que los niños, en un primer momento, cuando los niños ya son de cierta edad, digamos, bueno, no de cierta edad, la verdad es que desde el primer momento, si son entregados a sus familias adoptivas y familias definitivas, desde bebés, lo que se necesita es estar juntos, la familia, ¿no? Estas fiestas de bienvenida maravillosas que a lo mejor tienen toda la mejor intención del mundo, pero que en un primer caso no son lo más favorable porque pues este niño que de pronto no ha tenido ni mamá ni papá, llega a una familia en la que está el abuelito y el tío fulanita y la tía perenganita, y puede ser con toda la mejor intención del mundo, por supuesto, pero ya habrá tiempo para ello. Lo que esta criatura necesita en un primer momento es esa estabilidad, sentirse en casa, conocer a su mamá, su tío, su papá, o sus mamás, o sus papás, pero que pueda sentirse integrado a este ambiente, ¿no? Entonces vamos a darle paso, vamos a favorecer los procesos con el ritmo que el propio niño o niña nos vaya estableciendo. Y esto es súper importante. Para vivir un trauma no es necesario haber vivido violencia. El Exacto, hecho solo de haber sido un evento emocionalmente fuerte, emocionalmente impactante, es suficiente. Y así pues es. ya como dices, va junto. O sea, la adopción y el trauma son procesos que se dan de la mano. Y justamente estar preparados, ¿no? Que los papis, mamis interesados en estos procesos puedan tener el asesoramiento necesario para saber cómo abordarlo y sobre todo evitar situaciones que puedan detonarles este trauma, como bien dices, ¿no? Las multitudes, fiestas, ¿no? Así de repente sin ninguna preparación, ¿no? O comentarios también de las personas alrededor. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con nuestra sociedad en México? ¿Consideras que está preparada para los procesos de adopción? Sí, por supuesto que sí. Claro, o sea, sí, sin duda, sin duda. Y claro que necesitamos conocer un poco más, ¿no? O sea, es como esta visión de los frijolitos, a mí me gusta mucho esta forma de explicarlo, me hace entenderlo muy bien, porque entonces quienes estamos hablando de esto, o sea, tú, Nayeli, que me estás escuchando, que me estás entrevistando, esta difusión que se hace, esta psicoeducación que se hace con respecto a la adopción, me parece que es muy necesario porque la adopción nos toca a todas las personas, ¿no? O sea, todos estamos involucrados. No sabemos si conocemos alguna familia que tenga un caso de adopción que ha pensado que se debe de mantener en lo oscuro, en lo callado. Hay aún, desgraciadamente, familias que no le han dicho a sus hijos que son adoptados. Y me parece que es, aparte, un derecho legítimo, un derecho genuino que debe tener toda criatura, conocer de qué forma llegó al mundo, pues, ¿no? Creo que esta decisión de que no se diga que es adoptado, que todo el mundo lo sabe menos la criatura, es un gran error, ¿no? Y aparte porque nunca falta la persona impertinente que va a ir a decirle, ¿no? Que me ha tocado conocer de casos, ¿no? El vecino, el no sé quién, la tía
lejana le dice, tú no, tu mamá no es tu mamá real, ¿no? Tú fuiste adoptado y demás. Y bueno, toda esta noticia que va a simbrar la vida de la persona, ¿no? Se tiene que dar con acompañamiento y siempre es mejor informarlo desde el primer momento. O sea, el momento más adecuado para decirle a un niño o niña que es adoptado es el primer momento, desde siempre, ¿no? Exacto, que ese es otro de los mitos, ¿no? No se sabe en Es qué eso. momento, si es bueno, si es malo. Antes se pensaba que no Ujú. era positivo Así es. abrir este tipo de Ujú. secretos, ¿no? Porque parecía que se Exacto. vivía como en un secreto familiar. Y entonces, pues vemos que a la larga trae más repercusiones psicológicas y sociales. Y Así bueno, pues es. ya para ir como aterrizando y cerrando nuestro programa del día de hoy, que queda mucho abierto, mucho por platicar, mucho por conocer más de este tema, y te invitamos a que sigas las redes sociales de Familia Sin Cigüeña y pues puedan contactar a la doctora Gloria. Ahorita nos comparte en dónde la pueden contactar. Este, qué más debemos saber sobre este proceso de adopción? ¿Cuál sería como una última recomendación que le darías a las madres, padres que están interesados en este proceso? Pues como decía yo, no, desde un primer momento, no me parece que la terapia es de las cosas que más van a favorecer porque nos van a ayudar a entrar al proceso con menos romanticismo, con ideas más claras y reconociendo que hay muchas cosas por aprender, ¿no? Yo creo que no hay una sola forma, no hay la forma perfecta de ser mamá o papá adoptivo. Si bien no, que también es otra, no existe el derecho a ser padres, eso sí también es absolutamente claro. No es que yo tenga derecho a ser mamá y por eso lo tengo que hacer a toda costa, pero sí existe el derecho de ser evaluado, de aplicar un proceso adoptivo y de ser evaluado para ver si somos idóneos, ¿no? Y si no somos idóneos, pues siempre la psicoterapia, tú sabrás, Nayeli, que también compartimos esta visión, ¿no? Me parece que la psicoterapia es una herramienta tan noble que nos permite conectar y nos permite atender pues, todas nuestras dolencias en todo sentido, ¿no? Entonces yo creo que es esto, asómense tantito a la psicoterapia, si están considerando que la adopción puede ser una forma viable, me parece que es una forma absolutamente válida para ser familia. Exactamente, legítima, válida y Así sobre es. todo si es elegida. Como de bien decías, los Así hijos, es. hijes e hijes no son por No, imposición, no son no, por cumplir un mandato social de maternidad, sino es por elección, por amor, por deseo y porque está en tu plan, tu proyecto y tienes toda la plataforma para hacerlo. Entonces, creo que eso es súper importante. Los hijos no son obligación, no son no. mandatos sociales. Son un compromiso, son un deseo y un compromiso. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora Gloria. Ha sido un gustísimo tenerla acá. Pues Gracias. estamos en divulgación, como dices, de todos estos procesos, pero Ujú. también Sí, en aprendizaje. Y pues nos así es. llevamos muchas reflexiones del programa del día de hoy. Y finalmente, coméntanos dónde te pueden encontrar. Bueno, les puedo dar mi número telefónico es 9932-196344. Ahí también, bueno, el WhatsApp que es tan útil en muchos casos. Y a través de la página de Familia Sin Cigüeña también me pudieran contactar, ¿no? O sea, de pronto no está tan actualizada. Hay a veces que ganan demasiados compromisos que uno tiene que hacer y no le doy el tiempo debido para actualizarla, pero pueden recurrir a ver algunos videos que tenemos ahí guardados, entrevistas que he hecho con especialistas que han hablado desde diferentes temas, siempre relacionados con adopción. Excelente, pues muchísimas gracias. Vamos cerrando este programa de hoy. Te recuerdo que nos puedes encontrar en X y Facebook como CIMAC Noticias. Búscanos y pues el día de hoy este programa, producción corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Nayeli Ramírez, su servidora, realizó las cápsulas y la selección musical. Muchísimas gracias. Yo soy Nayeli Ramírez y nos vemos el próximo episodio de Maternidades en Desigualdad. ¿Te has preguntado qué es ser madre en el contexto de la modernidad? Maternidades en Desigualdad. En este espacio hablaremos de los retos laborales, sociales, educativos y todo lo que tienes que saber sobre las maternidades modernas. Maternidades en Desigualdad. CIMAC Radio.